¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, en Argentina y en buena parte de Latam. Nosotros un poquito ya más tarde, 17:30 aquí en Argentina. Por lo general, el resto de Latam viene un poquito más atrás, 1, 2, hasta 3 horas más tarde. Probablemente ahí son de los que nos están acompañando, así que felices de que nos acompañen aquí a cerrar la semana. Y casi en Argentina, bueno, ya cerrando también la jornada, al menos laboral. Se viene el fin de semana y bueno, qué mejor manera de hacerlo conversando un poquito con Maxi, de tener una nueva edición de estas Hugh Talks, que si no me equivoco, me confirma el equipo, estamos cerrando el año con esta edición. Fue un lindo año de Hugh Talks. En esta primera versión de este 2024, seguro el 2025 viene recargado, pero nada, estamos felices de tener por aquí. Así que bueno, es darles la bienvenida a esta 10ª edición, ¿sí? Estos lindos espacios de conversación que impulsamos desde Humana, y agradecimiento especial a nuestro equipo de marketing que tomó la posta de este espacio ahí en el cuerpo y voz de Lu, de Valen, de Emi, ahí que un poco llevan adelante este espacio, así que genial. Hoy estamos acá para conversar un poquito sobre comunicación y trabajo híbrido, ¿sí? Y cómo equilibrar no solo la flexibilidad, la productividad, sino la comunicación, la consolidación de la cultura. Hay un montón de cuestiones que son súper complejas presencialmente y bueno, cuando vamos al modelo híbrido suman algunas cositas extras. Y para eso no estoy solo, obviamente. En esta oportunidad me acompaña acá Maximiliano Blanc, Maxi Blanc, tocayos. Compartimos, entre muchas otras cosas, también nombres. Así que vamos a hablar un poquito del trabajo híbrido, estrategias, comunicación, cultura y demás. Para arrancar a ver ahí, si la gente nos quiere ir contando los que se van conectando mientras presento a Maxi, ¿sí? De dónde se conectan, siempre nos gusta saber de dónde llegan. Yo me conecto desde San Juan, Argentina. ¿Sí? Maxi, ¿desde dónde estás? ¿Qué tal, Max? ¿Cómo andás? Bueno, qué lindo estar acá. Agradecerte la invitación, agradecerte a Lu, que también me invitó, al equipo de Human, que siempre nos trata tan bien. Y estoy un placer de estar acá de manera virtual, pero yo ahora estoy en Buenos Aires. En Buenos Aires, muy bueno. Los dos en Argentina, Buenos Aires, San Juan. Estamos por aquí, así que ahí veo que escribe Flor, por ejemplo. Ahí si nos quieren contar desde qué lugar se están conectando, sea Argentina o Latam. Y mientras tanto les cuento un poquito de Maxi, que muchos ya lo conocen, ¿sí? Por trayectoria. Está Gerardo también ahí, compañero de Acacia, sumándose. Les cuento de Maxi, así breve. Maxi, licenciado en Publicidad y Comunicación Social por la Universidad del Salvador, amplísima trayectoria en el mundo de las empresas y puntualmente en todo lo que es comunicación organizacional y más puntualmente comunicación interna. CEO de BW, ¿sí? Comunicación interna, una de las agencias líderes sin dudas en América Latina que tienen operaciones Max, ya nos contarás, en varios países, y he visto el crecimiento de ese equipo y no sé si son más de 60, 70, 80, son unos cuantos, ¿sí? Nada, trabajando con las empresas número uno de toda la región, es fundador y secretario de Acacia, que es Acacia, es la Asociación de Consultores y Agencias de Comunicación Interna de Argentina. Maxi es ex miembro, para mí miembro todavía, del Team Diálogo UCI, una red de aprendizaje y práctica de comunicación interna a través de la cual divulgamos esta linda disciplina en toda la región. Es conferencista, es profesor en múltiples universidades súper prestigiosas, así que sin duda es un placer tenerlo Maxi acá como referente de comunicación interna y como gran conocedor además del mundo empresarial. Ahora sí, Maxi, bienvenido y mil gracias por sumarte, ¿sí? Al contrario, Max, en serio, como te decía recién, para mí es un placer, me encantan estos espacios, son momentos en los que uno disfruta. De hecho, como te contaba, me vine al sillón para disfrutar de charlar con ustedes, de compartir experiencias, de hablar un poco lo que tanto amamos, que es la comunicación interna y todo lo que ello implica. Excelente, genial. Ahí veo Flor, Rosario Santa Fe, gracias Flor, Gerardo ahí desde Varadero. Genial, ahí los que nos puedan ir indicando dónde se conectan. Vamos arrancando, tenemos max 40, 45 minutos por delante, no mucho más. Muchos en Argentina volviendo a casa, seguramente en Buenos Aires subte, transporte público, los que pueden en su propio vehículo, algunos caminando. Acá en el interior algunos todavía trabajando porque tenemos ese horario extraño cortado por la siesta, ¿sí? Otros ya en casa y esperando el fin de con todo. Así que nada, a todos ellos los que nos están sumando, mil gracias por tomarse un tiempito para vernos y escucharnos, ¿sí? Maxi, para arrancar así algo bien general e ir metiéndonos de a poquito en el tema, ¿qué ves que está sucediendo hoy en relación al modelo de trabajo híbrido en las empresas? Y si es esto que algunos dijeron en algún momento, si llegó para quedarse o las organizaciones de a poquito están volviendo a la presencialidad o están sacando del todo este modelo híbrido. ¿Qué estás viendo vos? ¿Qué estás viviendo vos personalmente? ¿Y qué ves que sucede en las empresas con las que trabajan? ¿Sí? Bien, bueno, un poco lo charlamos un poquitito en la previa y creo que lo que está sucediendo hoy en las organizaciones es que
van ajustándose a lo que van viendo que va funcionando. La pandemia, en términos de presencialidad y forma de trabajar, fue una bomba atómica, porque de pronto, hasta una semana antes de que a cada país lo mandaron a su confinamiento, a nadie se le ocurría que podía hacer su trabajo 100% virtual. Y después de casi un año o 2 años de estar confinados diferentes en cada uno de los países, de pronto te encontrás con que no solamente podés hacer el trabajo virtual, sino que hay un montón de trabajos que antes no se creía, que ahora son 100% virtuales, y que lo podés hacer muy bien, que realmente podés ser mucho más productivo, mucho más focalizado. Pero también lo que fue sucediendo es que quizás en un principio, cuando uno empezaba ese formato híbrido, tenía pocas tentaciones, porque lo que estaba todo era en su casa, porque no podía salir. Estaba todo el tiempo metido en su casa, con lo cual trabajaba un montón de tiempo. Muchos de los problemas que nos llegaban en aquel momento tenían que ver con que la gente se quemaba, tenía burnout, porque nunca cortaban las 6, las 7, las 8 y seguía trabajando y seguía trabajando. Y ahora es un momento diferente, porque uno puede salir, puede ir al supermercado, puede ir a hacer una compra, puede ir a un gimnasio, puede hacer un montón de cosas, y quizás el desafío hoy es que quizás no se es tan productivo. Y eso las empresas lo detectaron, y muchas de esas que habían jurado que nunca más iban a volver a la presencialidad, de pronto se dieron vuelta y dijeron, no, ahora todo el mundo de la oficina 100% presente. Y la gente no volvió, porque en muchos casos la gente no volvió, dijo, no, yo puedo seguir trabajando bien y puedo seguir trabajando desde mi casa. ¿Por qué tengo que volver a la oficina? Bueno, y se produjo a partir de ese momento, que debe haber sido 2 años, un ida y vuelta de diferentes modelos hasta llegar a más o menos un modelo que no sé si es el más efectivo o el mejor, porque yo creo que hay tantas opciones como personas hay. Ahora podemos elegir el formato de virtualidad o presencialidad que queremos. Antes no era viable. Pero creo que encontrar un 50 y 50, un 3-2, un 2-3, es en general el formato más utilizado. Es el formato donde las compañías se sienten más cómodos, donde la gente por ahí se siente más cómodo, y jugar con ese desafío, porque eso también es un desafío. Se pone en juego la cultura, se pone en juego la gestión del conocimiento, se pone en juego la formación de líderes, se pone en juego el aprendizaje por observación. Muchos de nosotros aprendimos observando, o sea, mirando, observando. Entonces hoy las compañías se están debatiendo eso. Y también, y algo que me parece muy positivo, el mundo se hizo digital. Entonces surgieron un montón de soluciones tecnológicas que hacen que este mundo híbrido sea mucho más productivo y llevadero. Perfecto. Y en relación a eso, bueno, hablaste varias cosas sobre las cuales me gustaría preguntar. En relación a esto, el impacto de la tecnología, digo, en lo que respecta no solo a la gestión organizacional en sí, sino en lo que vos amás y trabajás hace muchos años, que es la comunicación interna y todo lo que está vinculado a ello, ¿sí? Liderazgo, cultura, bienestar, un montón de otros ejes de trabajo. ¿Cómo impactó la tecnología allí? ¿Qué estás viendo vos que ha sucedido como en cuanto al menos lo que respecta a la tecnología como herramienta o recurso para comunicación interna, digo? ¿Y cómo ha impactado este modelo híbrido, tomando a la tecnología de base, digo, en cuanto a las estrategias de comunicación, en cuanto a eso, cómo ha cambiado, evolucionado, qué has visto vos que ha sucedido? Mirá, no sería posible el mundo híbrido sin la tecnología. Y soy así de tajante. No sería posible. Cuando digo tecnología, me refiero a un montón de herramientas, ¿no? Algunas que teníamos previo a la pandemia y otras que hemos desarrollado después. Pero no sería posible, no sería viable todo eso. Había una frase, un pequeño chiste que circulaba en los primeros 3-4 meses de la pandemia que decía como un multiple choice y decía, ¿qué fue lo que hizo la transformación digital en tu empresa? El CEO, el Departamento de Tecnología, el Departamento de Recursos Humanos, y todos libres, y el último decía el COVID, y el COVID estaba marcado con un tilde como que había generado ese cambio. Y yo creo que un poco pasó eso. Las compañías, si bien tenían la tecnología y tenían las herramientas en muchos casos, la iban haciendo un deploy mucho más tranquilo, mucho más a medida, y de pronto tuvieron que implementar todo eso que tenían para desarrollar en 3, 4, 5 años, lo tuvieron que hacer en una semana. Y funcionó. Y no solamente funcionó, sino que rápidamente las empresas desarrolladoras de este tipo de herramientas
avanzaron muy rápido y crecieron muy rápido y se adaptaron muy rápido y empezaron a brindar soluciones, algunas que las empresas necesitaban y otras que las empresas ni sabían que tenían solución y empezaron a aparecer plataformas, soluciones tecnológicas, todos que nos permitían trabajar. No hubiera sido posible llevar adelante un trabajo híbrido si no existiesen herramientas de videoconferencia, que estaban, pero que no se usaban. Entonces, todo esto nos ayudó muchísimo a poder hacerlo y obviamente esta evolución en temas de comunicación interna empezaron a profundizar mucho. Nosotros, siempre digo, en la época de la pandemia, desde la comunicación interna, nos permitieron sentarnos en la mesa del directorio y poder debatir y compartir con los directivos de las compañías cómo comunicar las diferentes cosas. Pero esa mesa del directorio era una mesa virtual que se hacía a través de plataformas tecnológicas de comunicación interna, donde no hubiera podido ser posible llevar eso adelante si no hubiera sido de la mano de la tecnología. Genial, genial. Ahí aprovecho para saludar a Mercedes también, ahí se suma por los comentarios, que nos cuentes, Mercedes, dónde te conectás, alguien más ahí que quiere dejar sus comentarios, que quieran ir preguntando también, ¿sí, Max? Esta es una conversación, supuesto, así que los que claro quieran dejar sí. preguntas por ahí vinculadas a todo esto del modelo híbrido, las comunicaciones, la cultura, el liderazgo, la efectividad, la productividad de la que tanto se habla, si afecta, no afecta, si es mejor, si es peor, porfa, pueden ir dejando ahí los comentarios por ahí, ¿sí? Y en relación a esto, Max, que decías del tema de la tecnología, cómo impactó, y que claramente fue en muchos casos y en la mayoría de los casos obligados, por así decirlo, por el tema de la pandemia y demás. Ya luego nos dimos cuenta que servía en muchos casos, ¿sí? ¿Cuál es el principal desafío que te ha tocado a vos como líder de equipo, ¿sí? Más allá de como consultor y acompañar a muchas empresas, en el marco de este nuevo modelo de trabajo, en donde no hay full presencialidad, en términos ya sea de liderar, de comunicar, de interactuar, de ser ejemplo, ya no está esa posibilidad de la presencialidad, ser ejemplo para otros? ¿Cómo lo gestionás a eso hoy bajo el formato de este modelo híbrido? Mirá, para mí fue un desafío, y yo lo digo o trato de decirlo con mucha humildad porque yo soy de una generación que se formó y se desarrolló en un mundo presencial. Yo aprendí observando a gente, mirando gente y enseñé de esa manera. Y de pronto me encontré con el desafío de hacerlo de manera virtual. Y es un desafío que no es fácil. Es cómodo, está bueno, es lindo, pero no es fácil. Y creo que yo como CEO de BW, somos una compañía con más de 80 personas, que tenemos operaciones en México, Chile, Argentina, operamos en casi toda Latinoamérica, y creo que el desafío más importante fue transmitir cultura. Cómo poder sostener en una organización virtual una cultura que nos caracteriza a la forma de cómo atender a nuestros clientes, cómo trabajar, cómo nos relacionamos nosotros, cómo cuidar el clima de trabajo, cómo ser una empresa solidaria. Eso creo que fue uno de los desafíos que tuve yo más grandes. Porque a medida que fue pasando el tiempo de la pandemia, y quizás me abro un poco del tema, pero me parece que es clave, las cosas se fueron modificando dentro de este mundo virtual. Y las compañías empezaron a ver que la gente quizás no rendía como rendía antes. Me he juntado en miles de reuniones donde la gente tenía la cámara apagada. Y del otro lado terminabas hablando y decías, pero esta persona me está escuchando, le estoy hablando de una caja negra, que realmente era muy difícil, muy difícil. Entonces empezó a pasar eso. ¿Y qué empezó a pasar? Las compañías empezaron a ver que había menos productividad. Entonces dijeron, bueno, vuelvan a trabajar. Y fue muy fácil caer sobre la compañía pensando en porque quieren tener una gestión controlada y que me vean así, porque me ven que estoy trabajando, piensan que estoy trabajando y todo eso. Es el lugar más fácil, caer sobre eso es el lugar más fácil. Pero hay otra parte también, que creo que tenemos, y yo me pongo también en ese lugar, los colaboradores, que quizás tampoco supimos aprovechar esa libertad que nos dieron. Quizás teníamos una libertad que pudimos y no la supimos aprovechar. Entonces empezó a pasar, y de hecho lo escribí en una nota hace unas semanas atrás en la revista Forbes, que hablaba sobre colaboradores maduros o colaboradores adolescentes. Y decía, es muy fácil caer en la tentación de echarle la culpa a un jefe antiguo que no se adoptó al mundo virtual, pero también los que somos colaboradores, porque creo que todos somos colaboradores, también tenemos un grado de responsabilidad. Y ahí dije, el colaborador maduro es aquel que sabe cuál es su trabajo,
sabe lo que tiene que hacer, y si bien se puede levantar a la mañana, llevar a sus hijos al colegio, sacar a pasear su perro, comprar algo en algún supermercado de paso y ponerse a trabajar a las 10 y quizás al mediodía cortar un poco y un día lindo ir al gimnasio unos 45 minutos y hacer alguna cosa a la tarde para almorzar mejor o alimentarse mejor y preparar algo, ese colaborador sabe que su día va a ser más largo y que quizás son las 8 de la noche o 9 de la noche y todavía tiene que seguir trabajando para terminar la tarea que tenía ese día. Pero ese colaborador sí valora esa libertad que le dio la compañía y esa responsabilidad que tiene autogestionarse y formarse. Ahora tenemos otros colaboradores que son un poco más adolescentes que lo que hacen es buscan el límite. Entonces, en la mañana se despiertan, son 9 menos 5, tendría que estar en su computadora a las 9, 9 y cuarto, y sacan al perro, ¿no? Y vuelven, llegaron 9 y medio, ¿y qué pasó? Nada. Y el otro día sacan al perro y llevan la ropa a lavar. Y llegaron a las 10. ¿Y qué pasó? Nada. Y el otro día hacen lo mismo y compran en el supermercado. Y llegaron a las 10 y media. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que la compañía percibe eso, porque el colaborador a las 6 de la tarde dice, hasta acá llegué y no quiero trabajar más. Y la compañía percibe eso y lo que hace es, como hacemos todos los padres de hijos adolescentes, ponemos límites. Entonces, para mí es súper importante que nosotros como colaboradores sepamos y entendamos que tenemos que saber aprovechar esa libertad que tenemos. Ahora sí, sería un error, y esto es algo que también yo lo viví en la compañía y es uno de los desafíos también muy grandes que tuve, sería un error pensar que todas las personas saben manejar la libertad. Sería un error pensar que todos nacemos con esa virtud, porque es una virtud, es autogestionarse, manejarse sus tiempos, todo es una virtud. Entonces, si nosotros como empresas no instruimos a nuestra gente, no formamos a nuestra gente, así como los formamos en habilidades de liderazgo, así como los formamos en habilidades técnicas, así como los capacitamos cuando se lanza una herramienta como Human, si nosotros no les hacemos toda esta capacitación, y ellos no aprenden, lo mismo pasa con esto. Si nosotros a las personas no les enseñamos y no las formamos cómo generar habilidades para poder manejar esta libertad, algunos de ellos probablemente no lo puedan hacer nunca. Y ese es un gran desafío que tenemos los que lideramos. Total. Entiendo que también eso es parte, digo, de la cultura de las empresas, cómo hacemos para transmitir esa cuestión de tenés que estar a las 9, digo, que tiene que ver con estar, con cumplir tu horario laboral y demás, porque forma parte de alguna manera de una cuestión de las formas de hacer y de respeto hacia los demás, que no debe ser nada sencillo de comunicar en ese ámbito. Y ahí te pregunto también, que lo dijiste, ¿cómo, no, si tenés casos concretos de ejemplos, cosas que han hecho ustedes, cosas que han hecho con clientes, de cómo en aquellas empresas que adoptan este formato de trabajo híbrido, o al menos no de 100% de presencialidad, sea 3-2, 2-3, 4-1 y todo lo que parece que hablamos un poco de fútbol, ¿no? 4-3-3, 3-4-1, 2-3, ¿no? De la formación. ¿Cómo lograr crear, potenciar, consolidar cultura en marcos de trabajo, digo, que no tienen presencialidad full? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué cosas funcionan? ¿Qué cosas no? ¿Qué has visto? ¿Qué buenas prácticas? Bien, mira, la cultura es como algo que el otro día lo escuché 1000 definiciones de cultura, todas son buenas, la del mono y las bananas, todas son buenas. Pero otro día escuché una que me gustó, que me pareció muy divertida, muy, muy simple de explicar. La cultura es eso que hace la gente cuando vos, que sos jefe, no estás. Totalmente. Y me pareció muy, muy piola. El desafío es ese, cómo transmitir cómo se hacen las cosas. Bueno, en este mundo híbrido, herramientas digitales como la que tiene como Human son una pieza fundamental para poder avanzar en la transmisión de cultura. Yo te voy a contar algo, que nosotros somos las víctimas de Workplace. Yo tengo Workplace en mi compañía y tenemos fecha de salida, estamos viendo cómo salimos, pero algo que yo hice durante muchísimo tiempo, sobre todo viajando mucho. Yo, además de la virtualidad que tenemos en BW, yo viajo mucho, entonces es más difícil. Y era súper común que yo agarre mi celular y estaba, no sé, en el aeropuerto de México y me acordaba de algo que era importante respecto a lo cultural, sobre cómo, no sé, manejar un tema, atender a un cliente, cómo asesorar a alguien, cómo ayudarnos como compañeros de trabajo, todo, y agarraba el teléfono y me lo grababa. Como si fuese un videito para Instagram, no soy usuario de Instagram, pero como si fuese un videito para Instagram.
Decía, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acabo de llegar el avión de México. Les quiero contar que es súper importante con este ejemplo que pasó el otro día, que contó Wada sobre cómo tener un cliente, que tengamos presente siempre generar vínculos con ellos. Tenemos que estar frente a ellos y al lado de ellos, mostrándoles que nos interesa lo que estamos haciendo, que nos interesa la problemática que tienen y demostrarlo estando al lado, no mandando un mensajito y no respondiéndolo, sino súper importante estar enfrente. Así que, por favor, tengamos mucho cuidado con eso. Cualquier comentario me lo escriben acá abajo. Y lo mandaba. Y claro, eso llegaba a todas las compañías, al que estaba en Chile, al que estaba en México, me venía a esperar, que me estaba esperando para ir, los que estaban en Buenos Aires, los que estaban en Córdoba, les llegaba a todos y se hacía una dinámica muy buena porque en ese mismo posteo los chicos me escribían, sí, Maxi, pero a mí una vez me pasó tal cosa, que esto, que lo otro, y a veces ni siquiera respondía yo. A veces respondía uno de mis socios, Pablo, o a veces respondía Wada, que es la gerente de comunicaciones internas dentro de W. Otro día respondía y se hacía una comunidad y una cultura que se construía entre todos. Eso lo permite solamente una herramienta tecnológica. Eso en una oficina hubiera sido imposible. Yo hubiera viajado a México una semana y la gente de mí se hubiera olvidado. Entonces, tenés buenas prácticas que los líderes tenemos que animarnos. Yo entiendo, hicimos un montón de años haciendo las cosas de una manera y de pronto las tenemos que cambiar y eso fue un gran desafío para mí. Pero tenemos que animarnos y saber usarlas y no estar tan preocupados. Y esto también es un dato que también aprendí. Que yo vengo de la cultura del video corporativo, que tenía que estar todo perfecto, el video, la iluminación, todo. Y las nuevas generaciones no se fijan tanto en eso, se fijan mucho más en el contenido. Obviamente que la estética es súper importante, pero se fijan mucho más en el contenido. Y los que lideramos y tenemos algunas canas, el contenido lo tenemos, porque lo tenemos de la experiencia, lo tenemos del camino vivido, de los errores que hemos cometido y de lo que hemos aprendido de eso. Entonces, a veces es tan simple como animarse a agarrar un teléfono y grabar un video sin que sea perfecto, pero que tenga contenido, que tenga valor, que sea útil para la gente y con esas cositas vos vas construyendo cultura. Obviamente, el apoyo de las áreas de comunicación interna funciona un montón. Todo lo que tiene que ver con los posteos en estas áreas de comunicación interna, todo lo que tiene que ver con el tono de la comunicación, todo lo que tiene que ver con que tiene que estar asociado a un formato de redes sociales, ¿no? No vamos a escribir un texto así enorme porque no lo va a leer nadie, tiene que estar orientado a eso, pero todo eso es la construcción de cultura y es más, algo que te voy a decir es, también se construye cultura dentro de las plataformas de comunicación interna. Hay una cultura presencial y también hay una cultura dentro de las plataformas de comunicación interna. Quizás a veces en lo presencial uno no es tan solidario como lo es dentro de una plataforma, cuando uno dice, che, necesito una mano con esto, y quizás hay 4 personas que enseguida deciden, decime que te ayudo. Quizás en la oficina ese yo necesito una mano no lo piden y quizás si lo pide, él solamente le responde el que está al lado. Así que hay una cultura digital. Total, qué bueno todo lo que dijiste. Nada, y pensaba en esto de que las nuevas generaciones, más o menos estamos ahí, les vamos a decir a todos, un poquito más de 40 tenemos, no mucho más, pero esta cuestión de que se pide hoy en términos de comunicación y también a nivel de liderazgo de organizaciones, menos apariencia y más esencia, ¿sí? Es menos parecer, menos producción, menos cuestión y más ser, más mostrame la realidad y aportame valor de ahí, de la esencia y no tanta apariencia, así que está genial ese concepto. Otro desafío que tenemos en estos formatos híbridos, modelos híbridos, que es el tema que nos convoca, es también haciendo uso de estas plataformas o de lo que tengamos a mano. No todas las empresas pueden acceder, incluso trabajando bajo estos modelos híbridos, a todas las plataformas, ¿sí? Y se la han arreglado de buena manera en muchos casos, otros no tanto, pero han buscado la manera de conectar, por así decir, coordinar, colaborar, alcanzar objetivos, etc. Y mucho se habló durante bastante tiempo, sobre todo de la pandemia hasta acá, de la conexión humana, ¿sí? Siempre el desafío era estar la tecnología y cómo logramos conectar como personas, básicamente, por fuera de la conexión digital o mediada por tecnología en sí. Y para eso yo siempre hay un estudio súper importante ahí que lo traigo antes de hacerte la pregunta que te quiero hacer, súper breve. Ahí Telefónica, Hispanoamérica siempre saca todos los años o cada 2 años
un estudio que se llama La importancia de las conexiones humanas, sí, me anoté el título para no fallar, ¿sí? La última edición estuvo ahí dirigida a personas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, ¿sí? Y una de las preguntas que hacían ahí y que la gente respondía es la importancia de las relaciones personales, ¿sí? Y ahí el 68% de los encuestados dijo que las relaciones personales siguen siendo fundamentales en su vida. Y en relación a la tecnología, dijeron que el 90% de ellos sí, que la tecnología en realidad es un habilitador de las relaciones humanas y que permite en definitiva mantener e incluso potenciar esas relaciones, ¿sí? Entonces la pregunta anclada, un desafío que tenemos ahí, es cómo logramos que coexista lo digital y lo humano en esta nueva realidad y en esos modelos híbridos. Digo, ¿cuál es, si es que hay una fórmula, cuál es la manera de lograrlo? Mirá, yo creo que la conexión humana es algo intrínseco en el ser humano. O sea, somos seres que se conectan en comunidades. No somos aislados. Son las excepciones las que viven aislados en una montaña, allá lejos del mundo. Todos aspiramos a vivir en sociedad, aspiramos a vivir en grupo, necesitamos pertenecer, con lo cual hay una esencia natural de eso. Y eso es una de las cosas que yo creo que la pandemia puso en jaque, porque nos dimos cuenta que quizás sin vincularnos podíamos igual trabajar, podíamos hacer negocios, podíamos ser productivos, podríamos hacer todo eso. Pero yo también me voy a referir a un estudio, desde BW hacemos cada 2 años un diagnóstico de comunicación interna. Gran estudio, sí, googleenlo, el resto búsquenlo ahí, después pasamos la web ahí por el chat. Dale. Este diagnóstico lo venimos haciendo desde el 2011 y vemos cómo va evolucionando la comunicación. Y si bien muchos datos han tenido una tendencia o hay algunos datos que se han modificado, hay uno que no cambió nunca, que es cuando le preguntamos a las empresas cuál es el canal favorito de la gente para recibir comunicación. Y recuerdo cuando lo hicimos la primera vez, nos imaginábamos que podía ser el mail, en aquel momento no existía ni WhatsApp ni nada, pero pensamos que era un elemento y nos llamó la atención escuchar que en todas las ediciones el 85% para arriba elegían al jefe. La gente quería comunicarse con la voz del jefe y ahí había mucho de lo vincular, o sea, de la voz del jefe, que era la voz de la persona que hablaba, que tenía la información, que era la voz oficial, la gente quería recibir información sobre eso. Y ahí está muy claro lo que tiene que ver con las relaciones. De hecho, la máxima de la comunicación interna es, en cuanto mejor es la comunicación informal, mejora la comunicación formal. Entonces, estas herramientas digitales, si bien nos hacen más productivos, si bien nos hacen más eficientes, si bien nos permiten trabajar un montón de cosas, no quitan el vínculo de las personas. De hecho, por el contrario, para mí lo potencian. Porque quizás hoy yo puedo mantener conversaciones y charlas con gente diariamente de México, de Chile, de Ecuador, de Brasil, que antes no lo hacía. Total. Y eso te genera un puente vincular que antes no tenías. Lo que sí me parece, que quizás es el desafío, es que el home office o el trabajo en casa a veces nos absorbe, ¿viste? Es como que nos chupa, es como decimos la joguineta, ¿viste? El jogging, la pantufla, te tira y no te deja salir. Y a veces esa postura que tenemos nos da vagancia para salir a vincularnos. El otro día hablaba con una de las chicas del equipo sobre este tema, hablábamos sobre cómo armar los equipos, todo, y ella me decía, me dice, Maxi, yo en mi casa no aprendo nada. Me dice, yo en mi casa no tengo contacto con gente, los negocios no están en mi casa. Me dice, yo aprendo cuando salgo a la calle, cuando veo otra gente, cuando veo otras personas, cuando voy a la oficina y hablo con alguien, cuando voy a ver un cliente, cuando voy a ver un proveedor, ahí aprendo. Entonces, creo que el desafío que tenemos nosotros es encontrar ese equilibrio. Otra vez acá vuelvo a la libertad y vuelvo a la necesidad de las compañías de formar a la gente en la libertad, de encontrar ese equilibrio en el cual nosotros podamos manejar bien los tiempos, desarrollando todo lo virtual en términos de productividad, pero teniendo muy en claro que somos seres humanos que necesitan vincularse. Y hay un dato más que te agrego, que tiene que ver con esto. En la teoría del mensaje, que alguna vez Paul Watzlawick creó,
habla sobre el emisor, el mensaje, el receptor, y también se habla sobre el canal y sobre el contenido, ¿no? Y cuando habla de un mensaje, dice que solamente el 7% es el contenido. Después tenemos un porcentaje del lugar, de la forma de hablar, del tono, todo eso, que hace al 93% del mensaje. Cuando nosotros usamos un WhatsApp o usamos un mensajito, solamente estamos usando el 7% de las capacidades herramientales que tenemos para dar un mensaje. Y está muy bien a veces. A veces es decir, te lo mandé, llegué, estoy, te aviso de esto. Genial, si yo no necesito más del 7%. Pero hay un montón de veces que necesito el 100% de las herramientas para hablar con un cliente, un colaborador, un proveedor, porque necesito que el mensaje sea re eficiente y re efectivo. Y ahí tengo que tener todas las herramientas que están a mi alcance. Entonces ahí tengo que tener el gesto, el tono de voz, mi vestimenta, el lugar, todo para que mi mensaje sea claro y efectivo. Y bueno, eso tiene que ver con los vínculos. Excelente, qué buena respuesta ahí. Ahí voy a volver sobre algo que dijiste antes y ahora lo mencionaste. Voy a ir a saludar a esta Mer desde Córdoba, Mercedes de Córdoba también, si hay alguien más que nos quiera contar ahí desde donde se conecta. Genial, ya tenemos 15 minutitos más por delante. Vamos a aprovechar para seguir compartiendo. Obvio, si hay preguntas, porfa, usen el chat, nos la pasan y la idea es que esto sea, en la medida de lo posible y en este contexto virtual, una conversación, lo cual también descubrimos que era posible. Así que porfa, hagan las preguntas por ahí, ¿sí? Leí en un artículo tuyo hace algún tiempito atrás y que tiene que ver, creo que lo has venido diciendo, pero de manera implícita, esto de la presencialidad inteligente. ¿Sí? Leí ese concepto, te leo, ¿sí? Has visto que alguien lee tus artículos, debe estar diciendo. Somos varios. Creo que lo has venido diciendo, pero sin explicitarlo. Digo, ¿a qué te referís en este concepto? Entiendo en el marco de todos estos nuevos modelos remotos, híbridos y demás, con lo de la presencialidad inteligente. Bueno, mirá, hablamos de la pandemia, ¿no? Y hablamos de la pandemia y un término que se pone en juego tiene que ver con la salud y también tiene que ver con la salud laboral. La salud laboral durante mucho tiempo estuvo muy asociada a accidentología, accidentes de trabajo, uso de elementos de protección y todo eso. Pero la pandemia demostró que el estar encerrado en un lugar también afecta a nuestra salud y también afecta a nuestra salud laboral, el encierro, hay un montón de cosas que surgieron como eso. Dentro de la salud laboral está trabajar en un lugar donde vos te sentís cómodo, donde te sentís bien, donde te sentís valorado, donde te sentís respetado. Y eso muchas veces se ve hackeado cuando yo como empresa demuestro poca confianza en mi equipo. Yo, como colaborador, si veo que mi jefe no tiene confianza en mí, me genera un trastorno. Primero de seguridad, después de desempeño, después de valoración. Me genera un trastorno de que voy a estar siempre haciendo todo con miedo, voy a enojarme con mi jefe. Hay un montón de emociones negativas que se entran a poner en juego. Entonces, quizás muchas veces quienes lideramos tenemos que ser claros en los motivos por los cuales hacemos o dejamos de hacer algo. Y esa claridad a veces está en explicar por qué necesitamos la presencialidad. Que después la otra parte puede compartir o no, porque acá también entramos en el terreno de las opiniones, pero puede compartir o no, pero que yo explique y dé las razones por las cuales necesito juntarme en la oficina con alguien y explicarle algo, ya eso solo hace que la otra persona se sienta un poco más contenida o más informada de lo que está sucediendo. Ahora, cuando yo le digo a mi gente que venga solamente para yo quedarme tranquilo de que esa gente está en la oficina y que está trabajando, mi decisión es poco inteligente. Entonces, la referencia a esto de la presencialidad inteligente tiene que ver con que el mundo virtual ha demostrado que nosotros somos mucho más productivos en un montón de cosas, lo que tiene que ver con poner foco, lo que tiene que ver con la cantidad de interrupciones. Entonces, hagamos trabajo virtual para todo lo que tiene que ver con aquello que es más productivo. Tengo que desarrollar un informe. Bueno, quizás trabajar solo en mi casa me permite estar en un lugar cómodo, estar concentrado, no tener interrupciones, y eso va perfecto. Ahora, quizás para mantener una reunión con un cliente o tener una reunión creativa, algo que en la agencia pasa muy común, lo presencial es mucho mejor, porque si bien hemos tenido reuniones virtuales y han salido todo bien, se produce una química en una reunión creativa presencial que es muy valiosa.
y que es muy valiosa, y no lo he comprobado nunca, pero hasta yo estimo que debe tener hasta un vínculo con los procesos químicos que pasan dentro nuestro. La endorfina, el desarrollo, la charla con el equipo, el chiste, la idea grotesca, la idea en broma, y todo eso potencia ese trabajo y hace que las ideas fluyan mucho mejor. Entonces, este concepto de presencialidad inteligente tiene que ver con eso, estemos presenciales para lo que sea necesario, no para todo, y sepamos que hay un montón de cosas que requieren de una presencialidad y que no van a salir mejor de formato virtual. Después podemos alinearnos en si estás de acuerdo con una y estás de acuerdo con otro, y si no opinamos, cómo hacemos. Pero sí es una máxima, es que los extremos siempre se tocan, con lo cual son malos. Siempre lo ideal es trabajar de encontrar un equilibrio y escucharse para encontrar una presencialidad, como decíamos recién, inteligente, que tenga valor. Buenísimo, buenísimo. Ahí hablaste de confianza también. Tiraste esa palabrita que tanto también nos gusta en la parte de todo lo que es recursos humanos, cultura, comunicación interna, ¿sí? Que siempre está transversal a un montón de iniciativas que llevamos adelante, ¿sí? Y en relación al modelo híbrido, siempre se habla, afecta o mejora la productividad, el exceso de flexibilidad, se toman demasiadas licencias, la comunicación se complica, el liderazgo y demás. Digo, en términos de confianza, vos de tu rol personal o de lo que ves en las empresas, digo, ¿cómo se ha venido trabajando en aquellas compañías que han optado por el extremo de un modelo y han ido evolucionando a otro y hoy están en la parte híbrida? En trabajar, digo, la confianza con todo lo que implica, sí, es una cuestión súper amplia, ya sea a nivel de liderazgo o confianza en la propia organización, en su hacer cotidiano, no solo de cara a los empleados, digo también a sus clientes, pero ¿qué has visto vos o qué has podido hacer o qué cuestiones, cómo trabajarlo cuando otra vez no contamos con esa presencialidad que nos permite, digo, como ahondar en un montón de cuestiones que nos permiten consolidar o trabajar en relación a la confianza? Bueno, mira, está buenísima tu pregunta porque tiene un montón de aristas, pero te voy a contar un poco más desde lo casuístico, desde la experiencia, ¿no? Las empresas que han tomado la opción de trabajar con un formato que tiene mayor virtualidad, o sea, que tienen formatos de 2 presenciales o 1 presencial y el resto virtual, se han movilizado a un formato de objetivos. Bien. Entonces, han trabajado en establecimiento de objetivos y no me importa si estás o no estás, no me importa si venís o no venís, tenés un objetivo por el que te mido y te doy el resultado. Es muy bueno porque el formato de virtualidad o presencialidad, el formato híbrido funciona muy bien porque todo el mundo tiene claro lo que tiene que hacer y no es una cuestión de presencial. A veces es un poco injusto porque la gente se desvive trabajando para lograr ese objetivo y no lo logra. Y ese esfuerzo adicional que hace para lograrlo no se ve. Antes uno podía ver que esa persona se había esforzado y había ido más temprano y había esto y no levantaba de la silla. Entonces uno puede decir, bueno, mira, no lo lograste, pero la verdad que vimos que hiciste un esfuerzo enorme y te queremos reconocer igual. Y eso no está más. Entonces a veces pasa eso. Y algo que también que es una máxima de las organizaciones, o la relación de las organizaciones en lo que tiene que ver con la premiación. Las personas queremos que nos premien por nuestro esfuerzo y las organizaciones premian por los resultados. Entonces ahí se produce un choque porque yo quiero que me premien por todo lo que estoy haciendo, por la fuerza que le pongo, por la cantidad de horas, independientemente que lo logre o no. La compañía mide por resultados. Llegaste a 10, lograste el objetivo, viste el 9.50, no lo lograste. Ahí se produce un choque. Entonces, esto del formato del trabajo y de cuál es el camino, las empresas que han ido a ese formato de menor presencialidad lo han resuelto con el tema de los objetivos. Pero la confianza es una construcción de las dos partes. Tiene que ver con la empresa, que confía en el colaborador, y que el colaborador confía en la empresa. Si la empresa dice que hay que ir 2 veces o 3 veces, es muy fácil caer en el lugar del enojo y decir, no, porque quieren que vayamos porque nos quieren ver trabajando. No, quizás tienen que preguntar cuál es el motivo y la empresa tiene que contarles cuál es el motivo por qué eligen esa opción. Y eso construye confianza. Pero es importante que se hablen de las dos partes, ¿entendés? Que las dos partes sean la construcción de confianza. Mira, te voy a poner un caso, una historia personal, la voy a tratar de ser bien breve,
pero que tiene que ver con esto de la construcción de confianza. Hace unos años atrás empecé a hacer un trabajo para un banco chileno. Y cuando empezamos a trabajar, por esas cosas de la vida, el área de comunicación estaba en el área de finanzas. No me expliques por qué, pero sucedía eso. El director de finanzas, ingeniero chileno, formado en todo en materia dura, desde el primer día me demostró que lo que yo iba a hacer a él no le interesaba. No le interesaba, no le parecía productivo, no le parecía nada y no podía avanzar. A tal punto que el banco me pagó el trabajo y yo no había podido empezar a hacerlo. Es como que yo en un momento dije, bueno, basta, tenemos que buscar la manera, lo llamaba, no me respondía, no encontraba, le escribía los mails, hasta que un día en un viaje a Chile que estaba trabajando allá, lo llamé a la secretaria de la mañana y le dije, mira, al mediodía voy a estar ahí y voy a invitarlo a comer a este señor. No, pero bueno, él no puede, no, yo voy a ir, bueno, fui, me lo instalé, salió el señor, me miró con una cara de que me quería matar, pero ya estaba ahí y dijo, bueno, vamos a comer. Me invitó a comer ahí a un restaurante ahí en Las Condes y empezamos a charlar. Pidió un pisco sour, yo no soy de tomar mucho alcohol, me tomé un pisco sour al mediodía, podía hablar cualquier cosa. Una persona formada en finanzas, de un perfil duro, 64 años, y me empezó a contar, y se empezó a soltar él, y me contó que vivía en un barrio muy caro en Chile, Lo Barrenechea, un barrio muy caro, que tenía 2 autos, que estaba casado, que tenía 5 hijos, de los cuales 3 iban a la universidad, que 2 veces por año viajaba a Europa, que para él era muy importante tener un vehículo que cada 2 años lo cambiaba. Claro, y después de escucharlo todo el tiempo y de todo lo que él tenía y todo, y que le faltaba 1 año para jubilarse, yo dije, claro, a él lo que le pasa es que no confía en mí, porque él está a 1 año de cerrar su ciclo laboral, hace 40 años que hace lo mismo y lo puso en el tope de esta compañía y lo logró por su esfuerzo, y vengo yo a decirle que tiene que hacer las cosas diferentes. No hay manera que me dé pelota, no hay forma. Pero lo que me pasó a mí es que cuando lo escuché, entendí cuál era su miedo y todo lo que sucedió después, yo ya no lo escuchaba enojado. Yo lo escuchaba entendiendo lo que a él le pasaba. Él tenía miedo de perder su trabajo por una pavada que podía hacer yo a 1 año de dejar de jubilarse y perder sus autos, perder la educación de sus hijos, perder sus viajes a Europa, perder su barrio. Entonces no quería ponerse en riesgo. Cuando yo entendí eso, tomé todo lo que me decía de otra manera y evidentemente eso cambió algo en mí que él me empezó a escuchar de otra manera. Al final el trabajo lo hicimos, salió bien, genial, quedamos en vínculo y creo que lo que sucedió en esa charla, en ese almuerzo, fue generar un vínculo de confianza. Yo entendí qué le pasaba a él entendió qué me pasaba a mí y los dos, sabiendo que teníamos opiniones diferentes en un montón de cosas, confiamos en el otro para llevar el trabajo adelante. Las compañías y las personas tienen que hacer un trabajo similar, tiene que haber una confianza mutua. No es yo como jefe confío en mi equipo, pero mi equipo no confía en mí, o yo como equipo confío en mi jefe, pero mi jefe me hace venir a la oficina porque no confía. Si alguna de las dos partes no confía, el proceso no anda. Buenísimo, buenísimo. Ahí, Maxi, ya agradeciéndote, ahí tenemos un par de minutitos más. Gracias a todos los que se sumaron, siendo viernes, sobre todo aquí en Argentina, cerrando la semana, la jornada laboral. Gracias a los que están desde Latinoamérica y escuchándonos y se han tomado también el tiempito, probablemente en su trabajo, y nos estén mirando y escuchando. Para cerrar, 2 preguntas que un poco es para recapitular todo lo genial que nos has compartido, y es, ¿cómo implementar un modelo de trabajo híbrido para quienes están por o lo han hecho y no ha sido del todo exitoso? Digo, y que sea exitoso y no mueran en el intento, esa por un lado. Y la otra es en materia de tu core, de lo que te apasiona y lo sé, de comunicaciones internas, digo, comunicar en un formato híbrido, ¿es mejor, es peor o es tan solo diferente? Esas 2 para cerrar. Bien, empiezo por la segunda y Vale. comunicar por un formato híbrido no creo que ni sea ni mejor ni peor, creo que es diferente y el desafío es ecualizar las herramientas de acuerdo a eso que es necesario. Hay que adaptarse a esa realidad. Y respecto a lo que tiene que ver con cómo implementar un formato de trabajo híbrido, yo creo que tenés que pensar en varias cosas, pero quiero resumirlas en 3. La primera, tenés que tener
una herramienta tecnológica que te permita conectar a todas las personas en un mismo lugar, con una misma forma y en un mismo espacio, porque si no lo asincrónico se hace inviable, no hay forma de llevarlo adelante, con lo cual me parece que una herramienta tecnológica es fundamental para que pueda avanzar. Lo segundo es, desde la compañía, explicar los motivos y las razones por los cuales elegiste el formato que elegiste, ya sea 4-1, 3-2, 2-3, explicar y dar las razones, los motivos por los cuales elegiste ese formato y que la gente los entienda, que la gente comprenda cuáles son los motivos. Pueden no estar de acuerdo, pero no pueden decir que no lo entendieron. Y lo tercero, y me parece quizás lo más difícil, es a constantemente estar validando y reforzando las virtudes que tiene el trabajo híbrido. Porque nosotros, los seres humanos, nos acostumbramos muy fácil a algo. Y de pronto damos por sentado un montón de cosas. Pasa mucho con los beneficios. Tenés un beneficio de los 5 meses, 6 meses, ya no es más un beneficio, ya es un derecho adquirido. Y yo creo que las organizaciones son cambiantes, los negocios son cambiantes, los países son cambiantes. Hace poquitos días subió Trump a la presidencia de Estados Unidos y cambió las perspectivas del mundo. Entonces, hay compañías en México, por ejemplo, que hoy están pensando cosas diferentes de lo que pensaban la semana pasada. Entonces, constantemente estar revisando qué formato de híbrido tengo y reformulando internamente qué es lo que tengo que cambiar, me parece que es fundamental, porque hoy puede ser muy viable un formato un día presencial, 4 días virtuales. Por ahí dentro de un año es mejor un 3 días presencial, 2 días virtual, y quizás dentro de otro año puedo volver al formato de eso. Y eso hay que ir ajustándolo constantemente, ajustándolo incluso por equipos. No es lo mismo un equipo comercial que tiene que estar visitando a los clientes que un equipo de desarrollo tecnológico que por ahí no necesita visitar a nadie. Esos ajustes, esos 3 tips me parece que son la clave de poder desarrollar un trabajo híbrido con éxito. Excelente, Maxi. Como siempre, claro, completo. Es un placer escucharte. Espero que todos los que estén del otro lado te hayan disfrutado. Así que 1000 gracias por sumarte, siendo viernes a esta hora y que te hayas tomado el tiempito de acompañarnos. ¿Sí? Mil gracias. Al contrario, un placer, Maxi. La verdad que a mí me encanta charlar de esto. Hemos tenido charlas de estas infinitas. Nos hemos quedado hasta largas horas de la noche charlando sobre estas cosas, tomando un rico vino, alguna vez que ya lo visité en San Juan a Maxi, pero la verdad que me encanta y sería feliz si en algún otro momento me invitan a participar de estos espacios porque me siento muy cómodo, me tratan muy bien y la verdad que es muy lindo. Dale, tomamos nota y seguramente ahí otra vez el equipo de marketing que durante todo el año, nuestro equipo de marketing de Human, tomó la posta y desarrolló estas charlas, estas lindas conversaciones, las Hugh Talks. Felicitaciones a ellos, creo que estamos cerrando ya el ciclo, al menos por este 2024, y a quienes se conectaron hoy y en el resto de las ediciones de distintos puntos de Argentina y de Latinoamérica también, 1000 gracias por tomarse el tiempo y simplemente otra vez agradecer, nos vemos pronto y que tengan un excelente fin de semana. Gran abrazo.